Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? Saludos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Gracias por su atención. Hoy tenemos la participación de un personaje clave de la política dominicana. Se trata de Lidio Cadet. Luego de la pausa volveremos para que conozcan y sepan por qué digo que es un personaje clave de la política dominicana. Profesor Lidio Cadet, saludo, bienvenido a nuestro Muchas programa. gracias, Aurelio. Para mí es un placer inmenso poder compartir contigo y en relación con el país, en comunión con el país. Sí. En este programa hablan los líderes. De verdad Gracias, que te agradezco gracias muchísimo. Lidio, para nosotros honrado de tenerlo aquí. Gracias. Lidio Cadet, varias veces diputado, fue secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en 2 ocasiones. Más de dos, Más de 15 años, 3 15 meses. años, más de 3, más de tres periodos consecutivos. Y eso implica la lucha por la formación del partido y la lucha por la democracia, que se trata de la lucha por la democracia al mismo tiempo, pero también el papel importante que usted desempeñó en la transición al nuevo liderazgo del partido y del país. Pero yo quisiera, antes de entrar en eso, que usted nos dijera algo de su nueva posición, de su posición en el Estado, en el gobierno dominicano, que al fin y al cabo el gobierno encontró un lugar especial para usted, un profesor de toda la vida. Sí. Bueno, tú sabes que esto fue prácticamente casi por accidente. Ajá. Porque cuando ya habíamos ganado las elecciones, yo fui a visitar al compañero Danilo Medina, presidente de la República, le había pedido una entrevista para tocar asuntos no tanto o tan únicamente de carácter político, sino también de carácter espiritual, porque tú sabes que yo tengo una dirección en mi vida en el orden espiritual. Sí. Entonces él me consiguió la entrevista y yo le dije en la entrevista, que fue de más de 1 hora, que yo no quería que él me designara en ningún lugar, porque yo tenía un problema de salud que quería superar, que ya pasada la campaña yo me iba a dedicar entonces al asunto de la salud, porque en medio de la campaña tuve dificultades, pero no me paré en ningún momento. Es decir, a mí me tocó Santo Domingo Norte y estuve ahí porque un combatiente deja de luchar cuando ya no puede tener aliento, cuando no tiene aliento. Entonces, bueno, conversamos en ese sentido y al día siguiente yo le mandé por escrito de alguna manera el asunto de que no me iba a ocupar ningún cargo. Pero el día de la recepción en Palacio, después que él es juramentado presidente de la República, en medio de la multitud él se acercó y me dice al oído, compañero Lidio, permítame por lo menos designarle su presencia moral, designarle en algo. Y yo le dije, hablaremos de eso, presidente. Claro, en medio de esa multitud ya eso era lo único que podía hacer. Sí, sí. Al día siguiente intenté comunicarme con Carlos Pared, su asistente, pero en medio de todo ese movimiento era muy difícil. Cuando no pude, entonces llamé a César Pina Toribio y le dije, César, si por aquí pasa un decreto, le expliqué la situación, tú lo paras y entonces tú le dices al presidente que yo lo quiero ver y así podemos conversar. Pero con tantas resoluciones decretales, tantos decretos, a él se le pasó. Ajá. Y entonces aparecía designado
en el Consejo de Administración de la CDEE, es decir, él Yes. quería de alguna manera la presencia moral en esa área, no solamente porque yo estudié Derecho, sino que había trabajado en la Corporación de Fomento Industrial, había tenido alguna vinculación con el mundo industrial. Entonces, cuando lo supe estaba en el campo y me dice la mujer mía que yo me puse rojo porque cuando me llamó un compañero y me dijo, le acaban de designar. Entonces yo vine rápidamente, el presidente me recibió y entonces le expliqué que yo tenía la intención de que cuando mejorara de salud iba a solicitarle que me designara como asesor en el área de educación de manera honorífica. Y entonces me dice, pero compañero Lidio, yo lo puedo designar ahí ahora, pero quédese en el consejo. Y entonces usted puede ayudar en el área del Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo. Por eso fue que salió casi inmediatamente un segundo decreto. Ok. O sea que esa fue la explicación. Sí. Y te confieso, Aurelio, que fue una gracia de Dios, porque la experiencia que he tenido en el plan Quisqueya Aprende Contigo, yo soy miembro de la Junta Nacional del plan, soy miembro de la Dirección Nacional, pero además asesoro en el área del distrito y de otros lugares para tener contacto con personalidades, con grupos sociales, políticos, y la experiencia ha sido verdaderamente estimulante, llenadora, realmente ha sido un regalo de Dios. O sea que, fíjate cómo se produce esto, Sí, sí. pero no me siento arrepentido. Es decir, yo creo que trabajar en el plan Quisqueya Aprende Contigo para erradicar el analfabetismo en la República Dominicana es una de las acciones, de las obras más trascendentales en la historia de la República Dominicana, porque no es posible que nosotros convivamos de una manera pasiva e indiferente con alrededor de 1 millón de iletrados. No, pero ya gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, de todos los partidos, de todas las asociaciones empresariales, las iglesias, porque es un plan inclusivo, es un plan que no excluye a nadie, porque es un plan del pueblo dominicano. Es decir, Dios ilumina al presidente de la República con la idea de que debe trabajar duro para que en la República Dominicana podamos colocar en un plano de dignidad a las personas que han sido marginadas socialmente. Y entonces, bueno, él es el instrumento que Dios toma, pero es un plan que él hace realmente del pueblo dominicano, de todo el país, con la actitud que él tiene. Cero egoísmo. Claro, claro. Sí. Indiscutiblemente que vino a llenar una deuda social del pueblo dominicano, no solamente de este gobierno. Y digo que usted que viene del área espiritual, que fue originalmente sacerdote, está siempre en la vida espiritual o sea que, y un hombre con una enorme credibilidad pública y de una gran capacidad de trabajo, creo que está bien colocado ahí. Sí, me siento bien. Además, tú sabes, yo fui maestro, Claro. Entonces eso hace que yo esté como con mi agua. El pez en su agua. Sí. ¿Y cómo va eso realmente? ¿Usted cree que se va a llenar la meta, profesor? ¿Se va la meta de la cantidad que se ha estimado, en el tiempo estimado? ¿Usted cree que se va a lograr? Bueno, estamos trabajando día y noche para que así sea. Son alrededor de 853,000 censados, ¿verdad? Los iletrados, ya tenemos alrededor de 535,000 que están o en núcleo de aprendizaje o que ya terminaron su etapa de aprendizaje y que ya son letrados, ya escriben, leen, ya incluso tienen la ventaja de que han ingresado a cursos técnicos y algunos han terminado su curso técnico en Infotec y en otros lugares donde se le ha abierto espacio. Pero esos 535,000 se consiguen en esta primera etapa. Hay unos 300 y tantos mil que nos faltan, que es la parte más difícil, Aurelio, porque es la persona que por una razón u otra no se ha hecho encontradiza, esa persona ha querido sustraerse, entonces hay que enamorar a esa persona para que
entienda cuán importante es para su existencia, para su bienestar, no solamente moral, espiritual, intelectual, sino también físico y material. Porque cuando una persona avanza en la educación, se prepara de manera más efectiva para insertarse en el proceso productivo y tener ingresos que no tenía antes de tener la preparación que después que ha adquirido. Entonces nosotros, Aurelio, estamos haciendo un llamado vehemente para que se fortifique, se incremente, se fortalezca lo más posible la presencia de toda la nación en la búsqueda de esos iletrados que ahora faltan. Y creemos que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de tanta gente buena, aquí no hay color político, aquí no hay credo religioso, todos los credos entran, todos los colores políticos entran, todas las fuerzas empresariales entran, todas las organizaciones de la sociedad civil entran, no hay nadie que quede excluido, porque es un plan que busca la unificación del país en torno a un objetivo trascendente. Tú sabes, Aurelio, que yo estoy preparando un artículo en el cual tengo la idea de decirle al presidente de que no es la tanda extendida su mayor legado, que es el plan Quisqueya Aprende Contigo, porque busca no solamente alfabetizar a las personas que hasta ahora no han logrado hacerlo, sino también, Aurelio, que busca unir a la nación. Y una nación unida, Aurelio, es una nación con un futuro promisorio, porque en el mismo grado en que estamos divididos, menos posible será que conquistemos los objetivos del país. Mientras más nos aunemos esfuerzos, mientras más voluntades haya en la misma dirección, en ese mismo grado será posible que nosotros produzcamos la nación próspera y feliz que anhelamos. Indudablemente. Entonces quedan las personas más resistentes a penetrar, a llegar al plan. Y yo quiero decirles que todo aquel que logre convencer a una gente, esa gente no lo olvidará jamás. Es el mayor bien que un ser humano le puede producir a otro. Llevarlo, convencerlo para que vaya al plan, para que reciba el pan de la educación, para que se alfabetice. Por eso el esfuerzo que tienen es grande, pero la ayuda del pueblo dominicano, convenciendo. O sea, hay una persona que hay alguien que lo convence. Así es hermoso lo que tú acabas de decir, Aurelio. Es una joya lo que has brindado con esa exhortación y esa reflexión, porque ¿tú crees que puede haber una obra de amor más grande que una persona que vive en la oscuridad, que no pueda ni firmar, que tenga que poner una crucecita para firmar porque no sabe qué está haciendo, que lo pueden engañar, como se ha visto en el plan Quisqueya Aprende Contigo? Hay testimonios de gente que era engañada, sí, claro. Lo ponían a firmar cosas con crucecitas que después resultaba una estafa o un engaño. Entonces nosotros estamos propiciando, el pueblo, la nación está propiciando que no haya nadie que quede marginado y tenga que firmar con una crucecita, con una cruz. No, que cada uno sea sujeto de su propia historia, protagonista de su propia historia. Que nadie me haga a mí la historia que me toca a mí hacer. O sea, que yo diga mi propia palabra, Aurelio. Claro, que yo la pronuncie porque tengo capacidad para pronunciar mi propia palabra. Sí, eso es muy importante. Claro. Lidio, no, mire, cuando yo le hablaba a usted o le hablaba al pueblo dominicano de que usted es un personaje clave de la política nacional, quizás muchos jóvenes de las últimas generaciones no se dan cuenta, pero usted, aparte, como decía, de la formación del partido y que aquello fue duro, aquello fue paciente, formar toda esa juventud al amparo de las ideas, desde luego, de Juan Bosch, pero todavía la credibilidad que tiene el PLD se la debe en gran medida a ese trabajo que se hizo ahí, que todo el mundo reconoce que aún con las distorsiones sigue siendo el partido más organizado y más disciplinado que tiene la República Dominicana. Pero hay un periodo que es el periodo de la transición. Ahí no había nada escrito, ahí no había reglamento.
Así Y es. ese periodo de transición que usted era secretario general del partido, mucha gente tiene curiosidad por saber cómo pasó, cuáles fueron los momentos más, cómo fue ese momento para ustedes. Sí, un momento verdaderamente complejo, porque se trataba de el relevo de un líder de la envergadura de Juan Bosch. O sea, no es un relevo cualquiera, es un liderazgo de muchísimo peso, un hombre que había cultivado un aprecio en el seno del pueblo inconmensurable. Es decir, el pueblo lo había querido. Es decir, cuando fue presidente de la República, fue un presidente muy querido porque era un hombre sencillo, humilde, cercano a la gente, al pueblo. Entonces sus ejecutorias estaban orientadas a enfrentar la pobreza en la República Dominicana, la pobreza que sigue siendo un lastre, un cáncer todavía, porque tenemos alrededor de 40% de pobreza en el país, pero en tiempos de Bosch la pobreza era mucho mayor. Y él tenía la decisión de enfrentar esa situación para eliminar la pobreza en la República Dominicana. Entonces comenzó a sembrar unas raíces, una semilla, para ser más exacto, una semilla que iban a fructificar, iban a dar fruto. Cuando él decide fundar el PLD con 64 años, era una hazaña. Entonces, un hombre Cuando se retira la gente. Así es. Él, siendo presidente del PRD, un partido que tenía la mayoría de la simpatía en el escenario nacional, pero él consideró que el PRD había cumplido ya su misión histórica y que tenía que dar un paso más avanzado. Entonces lo da a los 64 años y se convierte en el único político que es principalmente protagonista en la fundación de dos partidos que llegan por la vía electoral al poder. Entonces, cuando se produce en el año 1994 que don Juan anuncia al país la resignación de sus funciones como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, fue un anuncio verdaderamente estremecedor. Yo lo recuerdo como ahora porque estaba a su lado. Sí, estaba a su lado cuando eso sucedió, y eso está precedido de un conjunto de hechos que no hay tiempo ahora para narrar, pero sería interesante alguna vez decir qué fue lo que precedió a ese acontecimiento y que la gente lo conozca. Pero Sí, pero hay un detalle que usted lo va a decir ahora, porque yo lo voy a ayudar. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, líder ad vitam, Juan Bosch, le pidió al comité político que cuando él no pudiera, se le fuera la conciencia, que ustedes lo ayudaran y le dijeran, se tuvieran la confianza de decirle, profesor, usted, este es el momento de resignar. Y usted fue el que lo hizo. sí, bueno, ya que tú lo estás planteando y no te puedo desmentir porque estás diciendo la verdad, tengo el deber, la obligación de dar algunos elementos sobre ese acontecimiento trascendental. Tal y como tú dijiste, don Juan nos había manifestado que cuando él comenzara a perder la conciencia, cuando sus facultades se comenzaran a limitar, que no permitiéramos que él hiciera el ridículo en el servicio al pueblo dominicano. Entonces, en una reunión que tuvimos en la Secretaría General, convinimos convocar a don Juan cuando ya nos dimos cuenta de que era el momento, porque el asunto es el momento preciso. Sí, sí. Y entonces ahí convinimos convocar a don Juan para manifestar ya lo que nosotros habíamos unificado. Se acordó que fuera otro compañero, pero es una cosa tan complicada, tan compleja, que ese compañero se inhibió. Y entonces yo sabía, Aurelio, que en política, como en la guerra, no se puede hacer la cosa ni un minuto después, ni un minuto antes, sino en el momento preciso. Entonces yo tomé la palabra y entonces expuse a don Juan la conveniencia de que él resignara sus funciones. Me escuchó tan atentamente. Él sabía que yo le amaba profundamente. Él sabía que lo que podía brotar de mi corazón no podía ser nada egoísta, porque le había dado demostración en los 15 años y 3 meses que pasé con él, en el tiempo que pasé con él,
que yo le quería, le apreciaba, le admiraba. Entonces él, cuando yo terminé, me dice, yo estoy de acuerdo, compañero Lidio. Yo acepto lo que usted ha planteado. Y recuerdo que Mildred Guzmán, que era la secretaria del comité político, me dice, Lidio, ¿y cómo lo lograste? Fue perfecto. Es uno de los momentos más trascendentales en la vida del Partido de la Liberación Dominicana. Porque tú te imaginas lo que eso significaba, Aurelio. O sea, no era cualquier cosa. O sea, yo digo que Dios me iluminó para yo decir las palabras precisas. Yo fui un instrumento de la divinidad, porque eso le convenía a don Juan, le convenía al partido, le convenía al país. Y bueno, ya después produjimos el relevo como un equipo, porque trabajamos como un equipo. Nunca nadie quiso individualizar el liderazgo para decir yo soy el papaúto de la matica, sino don Juan es inconmensurable. Solo el partido puede relevarlo. Y entonces trabajamos en esa dirección, con tacto, con inteligencia, con amor, y efectivamente se produjo el relevo sin trauma, sin desgarramiento, y la gente valoró eso. Y tú decías al inicio que el partido todavía tiene una credibilidad, a pesar de dificultades que hayamos tenido, porque es que se sembró en el corazón del pueblo una idea de lo que es el PLD, y eso todavía está en una parte importante del corazón del pueblo. O sea, que un partido para servir, que no está egoistizado, porque esa es nuestra naturaleza. Yo le decía a un compañero hace unos días en Santiago, compañero, no podemos dejar de servir de manera incondicional, porque nosotros nacimos para servir de manera incondicional al pueblo. Y cuando no lo hagamos así, perdemos nuestra naturaleza. El agua, su naturaleza es mojar. El sol, su naturaleza es quemar. El PLD, su naturaleza es servir. Y si dejamos de servir, se pierde la naturaleza del PLD. Pero estamos en un punto importante por cuanto están sucediendo algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que esta semana, una semana antes, el Tribunal Constitucional tuvo que revocar algunas cosas que se habían hecho en el pasado Congreso. La semana pasada también el Tribunal Superior Electoral tuvo también que revocar otra. Hay algunos llamados para que se cumplan los acuerdos del Congreso. Parece insólito que los acuerdos del Congreso no se cumplan, ¿eh? Y hay algunos llamados para que se retome la educación. ¿No piensa usted, compañero profesor Lidio, que es tiempo de reencauzar y hacer alguna reingeniería, volver al punto de partida, qué sé yo? ¿Qué le parece? No, tu planteamiento es a todas luces importante para nosotros como partido, y el hecho de que tú traigas a la mesa de esta conversación ese tema es porque sabes, sin ningún género de duda, que la cualificación del PLD es determinante para poder hacer algo en beneficio del país. Si no tenemos la calidad, por más que digamos y hablemos, será bla bla, porque se necesita la calidad para eso. Entonces, nosotros hemos pasado por un conjunto de momentos. A partir del 6º Congreso, profesor Juan Bosch, se acordó abrir el partido, masificarlo. Éramos un partido de cuadros, éramos 33,000 miembros en ese momento, y entonces se tomó la resolución de masificar al partido. Y era entendible, Aurelio, porque el tiempo de la Guerra Fría había pasado ya. Ya el mundo era unipolar. Ya ese enfrentamiento entre los dos grandes bloques, soviético y estadounidense, había terminado. Ya no vamos a entrar ahora en detalles si fue positivo o negativo. El caso es que el mundo se convirtió en un mundo unipolar. Nosotros no podíamos seguir exactamente con las mismas posiciones, el mismo discurso. Teníamos que adecuarnos a lo que era esa realidad internacional mundial, sin perder nuestra esencia. Entonces, el partido se masifica, pasamos de 33,000 miembros, bueno, hoy alrededor de 2 millones según establece la Secretaría de Organización del partido, y no hemos tenido después de eso, Aurelio, la oportunidad de mirar hacia adentro. Yo varias veces he dicho en el comité político que necesitamos una introspección
y que ahora que las elecciones ya dejaron de ser cada 2 años, es el momento para que esa introspección se lleve a cabo. El Congreso aprobó un conjunto de documentos muy interesantes que aplicados podrán ayudar bastante a que esa gente que vino al PLD, que de alguna manera estará ávida de conocer un poco al Partido de la Liberación Dominicana, su historia, sus estatutos, que no ha tenido esa oportunidad, ahora es el momento de hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, entonces vamos a ir poco a poco disminuyendo la calidad del Partido de la Liberación Dominicana, que los organismos, tú sabes que siempre se reunían, tenían su plan de trabajo, o sea, tenían su territorio. Eso se ha reducido bastante. Y tú ves que se dan esas querellas, esos asuntos, porque de alguna manera hemos perdido una parte de esa calidad del partido. Porque si alguien dice que hay una violación, bueno, entonces en el partido tú sabes que había un canal especial. Si alguien violaba, se hacía un juicio y si se encontraba culpable a esa persona, pues recibía la sanción correspondiente. Ahora, después de la reforma constitucional, tú sabes que cuando algunos compañeros no se sienten a gusto, sí, entonces recurren. No, que se acabaron los abusos en todos los partidos. Porque hay amparo. La sociedad ha ido avanzando, parece, más que los partidos. Sí. O sea, tiene instancias para garantizar la democracia. Porque en base a la disciplina y a la... pues a veces hasta se abusaba. No en el PLD, en todos los partidos. Yo creo, Aurelio, también es importante decir que la sociedad va cambiando. Va cambiando. Y que nosotros los políticos tenemos que darnos cuenta de eso. Claro. O sea, que la gente, mira, reflexiona, piensa, tiene más capacidad crítica. Claro. Y poco a poco, en el grado en que el analfabetismo desaparezca y que la gente incremente su capacidad crítica, para ejercer la actividad política, sí, habrá que guayar la yuca, sí, habrá que andar pianito, ¿verdad? Lidio, ha sido un placer. Me siento muy bien con que esté aquí, que haya sacado algo de su espacio, de su concentración espiritual para estar aquí. Gracias. Gracias a ti, gracias a Dios y gracias al pueblo dominicano. Amigos, ha sido la presentación de Lidio Cadet, como le dije, y se evidenció personaje clave de la vida política dominicana. Gracias por estar y ustedes permanezcan ahí porque volvemos con otro invitado.